Amigos, muy buenos días. Estamos en una videoemisión matutina titulada Desayunando la Noticia. Tenemos un tema muy importante que empezó a circular desde la noche de ayer, martes 23 de septiembre de este año 2025, y tiene que ver directa y completamente con el tema de que Ricardo Salinas Pliego fue obligado a pagar una fianza para no ser detenido en los Estados Unidos. Esto de acuerdo a una nota de este medio informativo estadounidense llamado Bloomberg. Y ayer empezó a circular a través de las redes sociales este tema que trataban de este caso que ahorita lo vamos también a comentar pues nosotros. Vamos a empezar recordándoles que en alguna ocasión, en aquellos turbulentos años en que Ricardo Salinas Pliego se había hecho de las instalaciones de CNI Canal 40, hablo más o menos de 1994, se hizo de las instalaciones en el Cerro del Chiquihuite a través de una toma violenta con una especie de grupo armado. A raíz de ahí se derivó una disputa sobre Canal 40, pues se había asociado con Javier Moreno Valle, pues un desconocido empresario que era el quien se ostentaba como el dueño de CNI. Se la arrebató. En aquella ocasión, como repito, en esos turbulentos tiempos, le preguntaron a Ricardo Salinas si su ex socio, Javier Moreno Valle, se había equivocado de socio al buscar la sociedad con Ricardo Salinas, a lo que éste respondió de una manera prepotente: no se equivocó de socio, se equivocó de pendejo. Pues bien, ahora las palabras se le revierten a Ricardo Salinas Pliego y se le estrellan en la cara, y parece que de una manera ominosa, pues pareciera que quien se equivocó de pendejo fue él al pretender defraudar a los capitales estadounidenses, a los dueños de estos capitales que son muy poderosos en sí, concretamente a la compañía de telefonía estadounidense AT&T. Con ella es donde viene la nota que se ha comentado y que vamos a comentar también nosotros. Pues AT&T es una poderosa empresa transnacional estadounidense que se dedica a la telefonía y que desde el año 2014 entró en una transacción comercial con Ricardo Salinas Pliego, quien se ostentaba como el dueño de la telefónica Yusacell. En ese año 2014, Salinas Pliego le vende esta empresa a AT&T por una cantidad no del todo revelada, por ahí se habla de 20 millones de dólares, y a raíz de ahí se ha negado a pagar Ricardo Salinas Pliego. Qué raro, ¿verdad? Se le ha negado a pagar a esta telefónica de AT&T. Salinas Pliego está pensando, sigue pensando que un desacato, que es el delito que le achacan en Estados Unidos, está pensando que un desacato en Estados Unidos es como un desacato en México, que la ley no lo va a tocar. Y ya se vio que no es así. Por eso repito, parece que quien se está equivocando, de acuerdo a sus palabras, es él. AT&T no es cualquier pendejo, como quizás sí lo fue Javier Moreno Valle, que casi de una manera angelical se le arrebató Televisión Azteca. Digo, perdón, CNI, Canal 40. Bueno, es que Salinas Pliego también se hizo de Televisión Azteca de una manera mafiosa, cuando menos obscura y soterrada. Pero bueno, amigos, amigas, fíjense, ¿cómo está eso de que ha sido demandado, o más bien dicho, se ha girado una orden de aprehensión en contra de Ricardo Salinas Pliego en los Estados Unidos? Y fíjense ustedes que no es lo mismo que Salinas Pliego se ponga con toda la faramalla que le es característica a balandronear, a ufanarse de no pagar, a burlarse de los personajes públicos, no es lo mismo a que esté desafiando a una gran empresa como AT&T. Pues AT&T, yo creo que con cierta facilidad
puede aplastar el grupo de changarros que tiene Ricardo Salinas Pliego y que principalmente es esa tienda mueblera que anteriormente era conocida como Salinas y Rocha, hará unas décadas, una empresa que fundó su abuelo, por cierto, y que ahora se llama Electra. Como dije, es parte de los changarritos que tiene, del grupo Salinas. El otro viene siendo Banco Azteca, un banco que, bueno, muy intrascendente en la economía nacional, pero que principalmente pues brinda un servicio bancario a sectores, pues no de grandes capitales, ¿no? Y este grupo Salinas también incluye la televisora Total Play, televisora por paga. Amén de que, como dije, también se hizo de manera fraudulenta Televisión Azteca. Esto es lo que conforma el grupo Salinas. Y repito, este grupo Salinas puede ser aplastado fácilmente por la gran compañía telefónica de AT&T. Y creo yo que Ricardo Salinas Pliego debe medirle el agua a los camotes, como se dice por ahí. Pues bueno, amigos, amigas, estamos en este miércoles 24 de septiembre del año 2025 y vamos a comentar precisamente lo que inicialmente este mueblero, como ya se dijo, que es Ricardo Salinas Pliego, ha sido condenado por una jueza en los Estados Unidos a pagar una fianza de 25 millones de dólares para que Ricardo Salinas Pliego no sea encarcelado en los Estados Unidos. Como ya dije al principio de la nota, esto es una información del medio estadounidense Bloomberg, que ayer dio a conocer esto. Hasta ahorita que yo sepa, en esta mañanita del miércoles 24, son por cierto las 8:40 de la mañana, no se ha sabido de una respuesta en firme de Ricardo Salinas a esta obligación, a esta fianza que él tuvo que pagar. Fíjense nada más, de 25 millones de dólares. Por ahí se dice que lo que le debe a AT&T son 20 millones de dólares. Están manejando cantidades diferentes. Si fuera así, que lo que le debe a AT&T son 20 millones de dólares, tan solo la fianza ya le salió más cara que pagar. Y finalmente, ese dicho que dice que lo barato sale caro, se puede también aplicar a aquellos morosos que no quieren pagar y que finalmente van a ser obligados a pagar y les puede salir muy caro. Bien, la causa de la condena de una jueza, creo que la jueza es Andrea Masli, de la ciudad de Nueva York, se debe a que Salinas Pliego, como ya dije también antes, en el año 2014, le vendió Usacell a AT&T, compra que no le dio buenos dividendos a la transnacional, pero no solo es que no le haya dado buenos dividendos. El problema es que Ricardo Salinas Pliego, muy a su estilo amponesco, ocultó que tenía un adeudo millonario al fisco. Es decir, AT&T le compra a Usacell y no se le informó por Ricardo Salinas que adeudaba cantidades millonarias de impuestos. Esto obviamente molestó a los capitalistas de AT&T, que desde entonces han iniciado pues una batalla porque Ricardo Salinas Pliego le pague esta cantidad que, repito, se está manejando, que son 20 millones de dólares. Primeramente, Ricardo Salinas Pliego se amparó para no pagar en los Estados Unidos con el pretexto de la pandemia, donde decía que no podía realizar los pagos precisamente por los efectos que estaba causando, pues esta gran epidemia que se dio a finales de 2019. Bueno, ahí surge, pero pegó con mucha fuerza en el mundo en 2020, 2021 y en 2022 se empezó a retirar la pandemia. Bueno, esto inicialmente algunos juzgados le dieron la razón a Salinas Pliego para que no pagara, pero ahora la Telefónica AT&T le está diciendo ya no hay pandemia, tienes que pagar. Y es cuando la jueza Andrea Masli lo condena a pagar. Pero Ricardo Salinas Pliego, el fiel retrato de un prepotente, de un abusivo, de un mañoso, y por qué no decirlo, no solo evasor de impuestos, sino de un delincuente financiero, dijo: nones, yo no pago.
Entonces la jueza dice, con que no quieres pagar. Entonces le puso un plazo a Ricardo Salinas Pliego para que él pague los 20 millones, pero mientras la fianza que tuvo que pagar para no ser detenido fue de 25 millones de dólares por un adeudo que le están cobrando de 20 millones. Pero bueno, continuamos. Eh, También tenemos que, como les dije, después de que se escudaba en la pandemia, pues esto no lo dejó en paz la transnacional, sino que recurrió a los tribunales que finalmente le dieron la razón a través de los años. Imagínense, 2014, como les dije. Y es cuando Salinas Pliego se ve obligado a pagar esos 20 millones de dólares. Y bueno, esta deuda, como dije, que tiene con AT&T, además de tener sus raíces en, en el adeudo de impuestos que tenía Yusacel, también se ha manejado la versión de que Salinas Pliego pidió un préstamo a los capitales estadounidenses por 400 millones de dólares, los cuales, según el portal o la plataforma digital de los periodistas titulada Sin embargo, una de sus reporteras ha actualizado esa cifra del préstamo que pidió Salinas Pliego, repito, a capitales estadounidenses de 400 millones de dólares, ya llega a 565 millones de dólares. Es decir, el panorama que está enfrentando este señor evasor de impuestos no solo no es nada halagüeño, es un panorama que se avisora oscuro, muy negro para él. Pues bueno, amigos, nada más les recuerdo que estamos en una videoemisión matutina desayunando la noticia, con esta noticia que creo yo que va a tener un fuerte impacto eh, este, en el entorno nacional mexicano. Pues como decíamos, la situación se parece complicársele a este mafioso que se ostenta como empresario, pues sus triquiñuelas para no pagar impuestos parece que finalmente se le van a revertir. Porque no hay que olvidar que también tiene una deuda millonaria con el fisco mexicano que equivale a 74,000 millones de pesos. Si no es que esa cifra ya se incrementó y esté rebasando esos 74,000 millones. Una deuda que ha adquirido Ricardo Salinas Pliegos, Pliego, perdón, como ya se dijo, de 74,000 millones de pesos, es derivado de sus empresas que ya hablamos, sus empresas chiquitas que repito, es Banco Azteca, es Electra, es Total Play, es Televisión Azteca. Pero esta deuda, cabe decirlo, la viene arrastrando desde 2008, donde empezó a adquirir deudas fiscales con el SAT, el sistema de administración tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y esa deuda le permitieron que no la pagara los gobiernos desde aquel entonces. Recordemos que en 2008 ya gobernaba el espurio de Felipe Calderón Hinojosa. Enrique Peña Nieto tampoco le quiso cobrar esta deuda y se fue incrementando desde 2008 a la fecha y ahora pues yo creo que ya anda pegando a los 80,000 millones de dólares, pero ese dato habría que actualizarlo. En fin, si esta deuda viene desde 2008, dicen que la principal empresa que tiene esta deuda es Electra. Es la que, porque tiene un sinfín creo que tiene por ahí de 300 litigios en contra del SAT para no pagar impuestos el Grupo Salinas, donde Electra es la empresa más endeudada de su dichoso grupo. Y vamos, siguiendo con las apariencias, pues que ojalá se hicieran realidad, no por desearle un mal, sino porque tiene que pagar. Y digo que se hiciera realidad para dar un escarmiento a aquellos evasores de impuestos. Pareciera que su incipiente emporio, el Grupo Salinas, puede llegar a su fin. Pues también es pertinente recordar que en meses anteriores, concretamente en junio de 2023, la Bolsa Mexicana de Valores se vio obligada a suspender la cotización de las acciones de Televisión Azteca, lo cual provocó que tuviera una caída brutal estas acciones. Y se dice que Ricardo Salinas Pliego
tuvo pérdidas millonarias, que luego él burlonamente dijo, pero yo lo recupero en un día con mis otras empresas. Entonces, el hecho de que la Bolsa Mexicana de Valores a mediados de año de 2023 suspendiera la cotización de sus empresas, además del fuerte impacto que tuvo en sus finanzas, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, esto lo hace ver precisamente a Ricardo Salinas Pliego como una persona acostumbrada a no cumplir y a no pagar sus compromisos. Entonces, este desplome de Ricardo Salinas Pliego, lamentablemente para él, no supo entender el mensaje que le estaba mandando a la realidad. Y además de estas pérdidas millonarias, ahora ya se llegó a la judicialización. Ahora, ¿qué entorno tenemos de esta situación por la que está atravesando Ricardo Salinas Pliego? Si decimos que tiene litigios pendientes con el fisco que le quieren obligar justamente a pagar los impuestos que deben sus empresas, no hay que olvidar también que en años pasados, vamos, apenas acaba de terminar el primer día de este mes. En años anteriores, Ricardo Salinas Pliego tuvo unos fuertes aliados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta antes de este 1 de septiembre. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquella que surgía producto de los acuerdos entre los partidos políticos y que los ministros de esta vieja Suprema Corte precisamente respondían a los intereses de esos partidos políticos, principalmente el PRI y el PAN, eso ya se acabó. Esto termina por plantearle a Ricardo Salinas Pliego un futuro sumamente incierto. Pues no olvidemos que uno de los integrantes de esa vieja Suprema Corte era el ministro Luis María Aguilar Morales, que indebidamente había recibido, esa Suprema Corte había aceptado entrarle a la discusión de lo que el Tribunal de Justicia Administrativa ya había determinado que Salinas pagara sus impuestos. La Suprema Corte de Norma Piña, y desde antes de ella, acepta ese caso donde no tenía por qué intervenir la Suprema Corte en cuestiones financieras. Para eso estaba el Tribunal de Justicia Administrativa. Indebidamente acepta ese expediente, pero no para discutirlo, sino este ministro Luis María Aguilar Morales lo oculta en su cajón, en algún cajón de su escritorio, bueno, ustedes saber dónde, durante 8 largos meses, sin entrarle a la discusión que, para empezar, como ya dije, no tenía por qué aceptar la Suprema Corte abordar este asunto, no le correspondía, pero lo recibe y lo deja a lo largo de 8 meses, y ustedes se acordarán que incluso esto lo denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso todos los mexicanos nos dimos cuenta de las triquiñuelas, de los contubernios, de las complicidades que entablaba este susodicho magnate Ricardo Salinas Pliego con los corruptos ministros de la vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto el presidente, repito, lo denunció como otras violaciones a la Constitución que hacía la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación de Norma Piña. Pues bueno, este asunto ya es harto conocido de cómo se ocultó su expediente por Luis María Aguilar. Ya no va a contar con ese apoyo Ricardo Salinas Pliego. Ya sin ese mafioso apoyo de esa vieja Suprema Corte, ahora la nueva Suprema Corte, con pleno respeto a la ley y apego a la Constitución, debe determinar lo que procede y que creemos firmemente que es obligar a Ricardo Salinas Pliego a que pague sus impuestos. Pues, como dijimos, si ya se judicializó en los Estados Unidos el asunto, yo creo que debe servir de ejemplo para que también aquí se empiece a judicializar los asuntos. Y de verdad, yo, como les he comentado también, que no entiendo por qué no se le retira a Ricardo Salinas Pliego la concesión de Televisión Azteca. Creo que fundamentos legales los hay. Como ustedes saben, la transmisión a través del espectro radioeléctrico
en México, así se le llama a este tipo de cosas. Es una concesión que el Estado mexicano le puede dar a los particulares. Usar el espacio radioeléctrico para llevar a cabo las transmisiones, en un respeto también al artículo séptimo, octavo de la libertad de expresión. Pero esas concesiones que el Estado mexicano brinda también se rigen por leyes que deben ser cumplidas. Y creo que Ricardo Salinas Pliego, al negarse a pagar impuestos en México, está atentando contra la nación mexicana. Pero vamos a ver, amigos y amigas, quién es Ricardo Salinas Pliego. Vamos a tratar de compartirles pantalla, a ver si no me sanciona, porque es un extracto de una entrevista que Carmen Chayistegui le hace a Denise Dresser, sí, a esta maestra, creo que es maestra. Vamos a ver dónde ya saben, como siempre estamos pues batallando con esto. Vamos a quitar esto, vamos a checar la pantalla para que podamos ubicarnos bien. Y repito, que sea un leve extracto, porque no quisiera que haya aquí una sanción para su servidor, porque ya ven que luego pues nos sanciona porque estamos transmitiendo algunas situaciones que no nos debería competir. A ver, vamos a ver. Vamos a esperar a que termine el comercial. Le quitamos el sonido porque hay algunos comentarios previos. Y, a ver, vamos, me parece que es aquí. Volvemos a acá. Vamos como dijimos, vamos a compartir. Vamos, acá está. Estamos hablando de un empresario que compró lo que es Televisión Azteca con un préstamo del hermano del entonces presidente, Carlos Salinas, un préstamo de Raúl Salinas de Gortari. Luego el chiquihuitazo, la toma Carlos Salinas, un préstamo de Raúl Salinas de Gortari. A ver si ahí empezamos bien. Carlos Salinas, un préstamo de Raúl Salinas de Gortari. Luego el chiquihuitazo, la toma del chiquihuite del Canal 40, una toma ilegal con un comando en el sexenio de Vicente Fox, violando la ley. ¿Yo por qué? Exacto, sí. Luego el caso UNEFON, donde intervienen las autoridades regulatorias estadounidenses, el SEC, donde lo investigan y lo sancionan por defraudar inversionistas, lo acusan de triangulación de recursos, beneficio personal indebido. Finalmente, el caso de los corresponsales bancarios. Bueno, estamos viendo aquí cómo Denise Dresser está describiendo las tropelías que ha hecho Ricardo Salinas Pliego en el ámbito financiero, pero vamos a continuar. Cuando en el sexenio, me parece que también era de Vicente Fox, tratan de promover la competencia vía corresponsales bancarios en los servicios que se puedan hacer en los Oxxos y en los supermercados, servicios bancarios para quienes no están dentro del sistema bancarizado, y Salinas Pliego siente que esto es competencia desleal y usa la pantalla para denostar a todos los diputados que están promoviendo la iniciativa. Vamos a dejar de compartir, amigos, pues como les digo, no quiero aquí exponerme a una sanción. Vamos a escuchar el audio con lo demás que sigue. Tiene una historia de amenazar a reguladores, de presionar y hostigar legalmente y en términos reputacionales a quien se le enfrenta.
el desafío a la autoridad sanitaria durante la pandemia, donde desobedece los lineamientos de cierre, mantiene abiertas sus tiendas, minimiza el riesgo del virus, el impago de impuestos. Enfrenta litigios fiscales por sumas multimillonarias, ha perdido juicios en tribunales y argumenta que el Estado viene tras él cuando hay legitimidad por parte de la autoridad fiscal en cuanto a este incumplimiento. Y a lo largo de su carrera ha usado facciosamente la pantalla, que es una concesión pública, para atacar periodistas, proteger negocios, moldear opinión pública y atacar al gobierno en turno si no está de acuerdo. ¿Recuerdas el caso de Paco Stanley? Cuando asesinan a Paco Stanley y él usa la pantalla para atacar al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces hay una contradicción central, un hombre que se postula de pronto como adalid de la legalidad y la cruzada anticorrupción, cuando ha hecho una carrera desafiando reguladores, eludiendo impuestos, explotando concesiones públicas en beneficio propio. Entonces, este movimiento se insta por... Bueno, aquí está hablando ya la señora Denise Dresser de un movimiento que ha tratado de echar a andar Ricardo Salinas Pliego, donde se está autopromocionando para ser candidato a la presidencia de la República en 2030. Sí, tal como lo oyen, se está promocionando. Es Movimiento Anticrimen y Anticorrupción que Ricardo Salinas está promoviendo, que además se dice que dio el grito en su empresa, ¿no? Uno de los desplantes que también tiene este señor es que ya se siente en igualdad de condiciones con nuestra presidenta, porque por ahí le dirigió algunas palabras y le dijo de presidente a presidenta. Usted y yo sabemos bla, 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 y se dedicó a hablar. Nada más que la presidenta de México es presidenta por el voto de millones de mexicanos. Y el señor es presidente porque se autodenominó y se autopuso como presidente de sus empresas. No es lo mismo. Bueno, pero lo que aquí realmente importa es que efectivamente, como se dice esta persona entrevistada, él está poniendo como el adalid de la democracia y de una manera mañosa, él pretende crear un movimiento que al mismo tiempo que lo impulsa a la presidencia, que él dice que tiene 70% del apoyo entre el pueblo para ser presidente, pues ya veríamos, él buscaría esta presidencia para no pagar impuestos. Entonces, la contradicción de que se habla en este programa es como un evasor de impuestos, un misógino, una persona sin sensibilidad social que obligó a sus empleados y empleadas a no dejar de laborar en plena pandemia, cuando en el mundo entero se recomendaba trabajar desde casa, suspender las actividades laborales. Él le valió un soberano cacahuate. Esta persona es la que se está postulando, o más bien dicho, está construyendo un grupo, el MAC, Movimiento Anticrimen y Anticorrupción, que lo pueda lanzar como candidato en 2030. El objetivo, no tan oculto, es no pagar impuestos. Pero vamos, yo creo, y con esto finalizaríamos esta videomisión matutina, amigos y amigas, que este desacato que hizo Salinas Pliego en Estados Unidos, que no es lo mismo que hacerlo en México, ya empezó a marcar cuál puede ser el destino final de este empresario. Y bueno, disque empresario, porque Televisión Azteca, ya como dijimos, de qué manera se la compró, ahí los acabo de decir la señora Dresser, con un préstamo que para mí fue un préstamo engañoso de 30 millones de pesos mexicanos. Vaya ustedes a saber de dónde lo sacó Raúl Salinas Pliego, el hermano de Carlos Salinas de Gortari. Mira, no es difícil suponer qué pasó en ese entonces. Cuando el Estado mexicano vende Imevisión Televisión Azteca a Ricardo Salinas Pliego, él la compra con un préstamo de 30 millones que le hizo Raúl Salinas, el hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué tan difícil es que esos 30 millones de pesos hayan surgido del mismo erario nacional y con el cual supuestamente se compró Televisión Azteca? O sea, todo desde su origen se ve que este nieto de un mueblero, el creador de Salinas y Rocha, es un pillo, es un truán, es un mafioso para pronto.
Y ojalá, como dije en momentos anteriores, ojalá esto ya termine, digo, ya lo exhibió tal cual como es Ricardo Salinas Pliego, pero ojalá ya marque su derrotero directamente o que pague impuestos o que vaya a la cárcel. Con Estados Unidos, ni modo, hay que decirlo, con Estados Unidos no se juega. Y creo que el señor, pues terminamos así como lo empezamos, se equivocó de pendejo. AT&T no es ningún pendejo. Comparado con Javier Moreno Valle, como les dije yo. No, no es lo mismo. Pues a ver cómo le va. Amigos, buenos días. Vámonos a las labores profesionales. Que tengan ustedes un excelente ombliguito de semana. Hasta luego.